y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas tardes. En unos minutos más comenzarán las horas de nuestro Santo Sábado. Y estamos muy felices de poder dar la bienvenida al Señor del sábado, que es Cristo Jesús. Así se hizo llamar Él. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Así que si Él es el Señor del sábado, entonces el sábado es el día del Señor. Bien, en esta noche, como ya nuestra hermana Isabel nos anunció, el tema de hoy lleva un título bastante interesante. Dice: el Padre no lo hizo. El Hijo no lo haría. Los apóstoles no podían. Entonces, ¿quién lo hizo? Ustedes saben a qué se refiere a esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que el Padre no hizo? El Hijo tampoco lo haría. Los apóstoles no tenían autoridad para hacerlo. ¿Qué fue lo que se hizo? Porque está hecho, pero sin la autoridad de Dios. ¿Qué fue? Nosotros estudiamos ayer que Dios estableció el descanso del séptimo día desde la creación del mundo. Leímos desde la primera hoja de la Biblia, donde dice que Dios terminó toda su obra creadora el sexto día. Reposó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Así que el séptimo día, el sábado, está bendecido por Dios desde la primera semana de la creación, es decir, desde que Dios lo estableció. Y Él lo estableció como recordativo de que Él es el Dios creador. Es más, Dios colocó la verdad del sábado en el mismo corazón de su santa ley. Colocó el mandamiento del sábado dentro de la ley conocida como el Decálogo o los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento de la ley de Dios reza así, Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni el extranjero que está dentro de tus puertas.
Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, el Shabbat, y lo santificó. Fíjense que el mandamiento del sábado está incluido en la misma ley de Dios. La palabra de Dios declara que los mandamientos de Dios son perdurables y eternos. Busquen en el Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Todo lo que Dios creó, lo que salió de su mano, son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Por cuánto tiempo han de perdurar los mandamientos de Dios que son verdad? Eternamente y para siempre. Fíjense, acabamos de leer en el 4º mandamiento de la ley de Dios que Dios bendijo el sábado y lo santificó. Y cuando Dios bendice algo, nadie le puede quitar la bendición. Leámoslo. En el libro de Números, en el capítulo 23, dice el versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí, versículo 20, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Cuando Dios bendice algo, no hay nadie que puede revocar esa bendición. En el libro de Eclesiastés hay otra declaración también categórica de parte de Dios. El autor de Eclesiastés fue el gran rey Salomón, el que edificó el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, el hombre que la Biblia dice que fue el más sabio de todos los hombres. Y él escribió inspirado por el Espíritu Santo, Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será ¿qué? Perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios, lo hace así para que delante de él teman los hombres. Así que
lo que Dios hace perdura para siempre. Es perpetuo, no se le puede añadir, no se le puede quitar. Permanece para siempre. La ley de Dios es eterna. Sus mandamientos son eternos. Y lo que Dios estableció, nadie lo puede quitar. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Dice el versículo 6. Justo antes de San Mateo está Malaquías. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué dice Dios? Yo, Jehová, no cambio. Dios no cambia porque es Dios. No se arrepiente, no miente. Su palabra es verdadera y fiel y no puede ser cambiada ni alterada. Y desde que Él estableció el descanso sabático en la creación del mundo, eso permanece para siempre. No puede variar. Es más, ¿saben ustedes que el sábado fue guardado por los fieles hijos de Dios a lo largo de todas las edades? Adán, el primer hombre, guardó el sábado. Noé guardó el sábado. Abraham guardó el sábado. Isaac, Jacob, Moisés, todos ellos, los grandes hombres de Dios y fieles, todos guardaron el santo sábado. Todos los profetas no solo enseñaron del sábado, pero también lo guardaron y reprendieron al pueblo cuando se apartaron del mandamiento del sábado. Vamos a leer un ejemplo de esto. El profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue contemporáneo de la destrucción de Jerusalén y del templo que Salomón había construido más de 500 años antes. 500 años duró el templo, pero el templo fue destruido. Vinieron los babilonios, tomaron la ciudad, llevaron cautivos al pueblo de Dios a Babilonia y quemaron el hermoso templo que era la morada del Todopoderoso. Pero no tendría que haber sido así. Dios había prometido, y no lo vamos a leer, pero está en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 6, cuando se dedicó ese templo y Salomón tuvo la oración de dedicación del templo. Dios prometió que Él moraría en medio de su pueblo en ese templo para siempre. Siempre que el pueblo fuese obediente a sus mandamientos y a su pacto. Pero dentro de la promesa estaba
que si el pueblo se apartaba de los mandamientos de Dios, Dios se apartaría no solo de su pueblo, sino también de su templo. Se retiraría de su templo y lo dejaría a merced de los enemigos. El profeta Jeremías vivió en los últimos años turbulentos de Jerusalén y fue testigo ocular del cumplimiento de una profecía que él mismo había dado, pero que él trató de que el pueblo se volviera atrás en lo que estaba haciendo. Y no hicieron caso. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 17. Dice el versículo 19. Así me ha dicho Jehová. Ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Versículo 21. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Y aquí en mi Biblia dice, al pie de la página, esto es sábado. Miren, guardaos por vuestras vidas y no traigáis carga en el día del sábado para meter por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga. Versículo 22. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado, ni hagáis obra alguna, mas santificad el día del sábado, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz, por no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día del sábado, sino que santificareis el día del sábado, no haciendo en él ninguna obra, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Versículo 27. Pero si no me oyereis para santificar el día del sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de sábado, yo haré encender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Miren, Dios había prometido que la ciudad perduraría para siempre y que se sentaría un descendiente del rey David en el trono, así como Salomón, que fue hijo de David,
y sus descendientes para siempre. Y esas puertas siempre estarían abiertas para el pueblo de Dios. Pero debían santificar el sábado. Pero si no me oyereis, esta ciudad va a ser destruida. Si siguen transgrediendo el sábado, yo haré encender fuego en las puertas de Jerusalén y consumirá todos los palacios de Jerusalén y no se apagará. Jeremías se paró en las puertas de Jerusalén a la gente que entraba y salía, y esto era lo que él decía: oíd palabra de Jehová. Y cuando venía el rey con toda su pompa y sus caballos y sus pajes y todo, se paraba en la puerta y decía: rey, antes de entrar, escucha lo que Jehová ha hablado. Y todos tenían que escuchar su palabra. El rey se molestó tanto con Jeremías que lo mandó a poner en una fosa porque no quería escucharlo más. Y Jeremías escribió lo que Dios le había dicho. Y cuando lo sacaron de la fosa, se presentó ante el mismo rey y le dijo: ahora me vas a escuchar, oh rey. Y desenrolló el rollo donde había escrito la palabra de Jehová. Y el rey se enfureció, dijo: ¿quién dejó entrar a este hombre a mi palacio? Dios lo había protegido. Los guardias no lo habían visto y él se metió hasta la sala del trono, porque Dios lo permitió para que hubiera testimonio de que Dios había hablado y los había amonestado. ¿Saben lo que hizo el rey? Le arrebató el rollo de las manos de Jeremías y lo rompió y lo tiró al fuego y lo quemó. Ese rey le tocó ver cómo el rey de Babilonia capturó a sus hijos, los príncipes de Jerusalén, y delante de él los degolló. El rey le tocó ver el degüello de sus propios hijos. No le dejó simiente para que nadie más se sentara en ese trono. Ningún descendiente de ese rey que era descendiente del rey David iba nunca más a ocupar ese trono. Y después que degolló a sus hijos, le arrancó los ojos al rey. Y lo último que recordaba el rey de haber visto, porque quedó ciego para siempre hasta que murió, fue la escena de ver cómo chorreaba la sangre de la cabeza separada del cuerpo de cada uno de sus hijos. Eso fue lo último que él grabó en su mente antes de perder sus ojos. Por rebeldía y desobediencia contra Dios. Y si ustedes van al final del libro de Jeremías, al último capítulo, en el capítulo 52, dice el versículo 10, degolló el rey de Babilonia los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías
y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que él murió. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, el templo sagrado donde estaba la morada del Todopoderoso, la Shequina, fue quemada, y quemó la casa del rey, los palacios, tal como Jeremías lo había profetizado, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Qué triste historia. El edificio más magnífico que jamás se haya construido, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón, que estaba todo recubierto de oro por dentro. Todo era oro. Y por fuera era mármol blanco que tenía vetas de color rosado en las columnas. Era precioso el templo. Todo fue quemado y destruido por la desobediencia de no respetar el santo. Si Dios toma tan en serio lo que Él dice y lo cumple, y Dios dijo que lo que Él bendice no puede quitársele la bendición, y lo que Él hace es perpetuo, entonces ¿pudo Dios cambiar el mandamiento del sábado que Él lo estableció desde la creación del mundo para poner más adelante otro día? ¿Lo hizo Dios? Miren, el mundo cristiano hoy en día dice que el sábado quedó atrás y que hoy los cristianos guardamos, yo digo guardamos porque me considero cristiano, pero yo no guardo el domingo. Los cristianos dicen que guardan el domingo en honor a la resurrección de Cristo. La pregunta es, ¿dónde está la autorización para hacer eso? Si Dios escribió su ley con su propio dedo y dijo que no podía ser cambiada, ni añadírsele ni quitársele, ¿ustedes creen que fue Dios el que cambió el sábado por el domingo? No. El Padre no lo hizo. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora el sábado es un don que viene del cielo. Nosotros leímos anoche que el profeta Isaías decía: si retrajeres del sábado tu pie,
si dejares de pisotear el sábado y al sábado llamares delicia, santo, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Miren la promesa que hay para el que no profana, para el que no pisotea el sábado. Va a tener deleite en Dios. Y Dios lo va a hacer subir sobre las alturas de la tierra y le va a dar la herencia que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. La ciudad eterna que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, el sábado es una dádiva, un regalo, una delicia de Dios. Y dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pregunto, ¿pudo Dios Padre ser el que cambió el sábado por el domingo? Obviamente no. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿habrá sido Cristo el que lo cambió? Dejemos que el Señor Jesús responda a eso. San Mateo, capítulo 5. Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. Abrogar quiere decir abolir, hacer a un lado. ¿Sino para qué? Para cumplir. De cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús dice, yo no vine a cambiar, a abrogar, a abolir la ley y los profetas. Hebreos 13:8 declara, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Entonces, ¿cambia Cristo? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Padre no cambia, Jesucristo no cambia. Es más, acabamos de leer que él dijo, yo no he venido a cambiar la ley, sino a cumplir.
Y veamos el testimonio del mismo Señor Jesucristo con respecto a los mandamientos. En San Juan, en el capítulo 15, dice el versículo 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense, ese es el testimonio de Cristo. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y si nosotros queremos permanecer en el amor de Cristo, vamos a guardar los mismos mandamientos que Él guardó. Ya aprendimos nosotros ayer que la costumbre de Cristo era ir los sábados a la iglesia. Ya aprendimos que Él respetó el santo sábado. Oh, los judíos lo trataron de acusar diciendo que Él trabajaba en sábado, porque sanaba a las personas en sábado. A un hombre que tenía la mano seca en la sinagoga de Capernaum, un sábado le dijo: extiende tu mano. Y el hombre la tenía tullida y le hizo así. Y Jesús le dijo: sé sano. Y la mano se la sanó en la iglesia en sábado. Y enseguidita la gente comenzó a decir que no hay 6 días para que esté curando el curandero este. Porque tiene que venirlo a hacer en sábado y en la casa de Dios. Y Cristo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Trabajo en sábado en la salvación de las almas, en la sanidad de las almas. No en trabajo secular, sino en el trabajo que trabaja Dios, en la salvación de las almas. Otro día, una mujer que hacía 46 años que estaba enferma, tenía flujo de sangre, nada ni nadie la había podido curar. Había sufrido mucho. Dice la Biblia que se había gastado toda su fortuna, todo lo que tenía en médicos, y nadie la había podido curar. Pero un día, y fue en sábado, Jesús la sanó. Y otra vez los judíos, porque odiaban a Jesús, dijeron: ¿en sábado? ¿Sanando? Y Jesús respondió: ustedes tienen animales, tienen caballos, tienen burros. ¿A poco el sábado no los desatan para que coman? Tienen que ir al corral y tienen que desatar y soltar a los animales y luego recogerlos, ¿verdad? ¿Eso no es trabajo o sí es trabajo? Y yo, a esta hija de Dios, que el diablo la tenía atada con esta enfermedad 46 años, y yo la desaté, me dicen que transgredí el sábado porque le solté sus ataduras de enfermedad. Es lícito hacer el bien
en sábado. No es violación del mandamiento de Dios hacer el bien a otros. Lo que el mandamiento dice es: no hagas en él obra alguna, no trabajes, ni tú ni tu hijo. Pero no dice: no ayudes a tu prójimo. No dice: no hagas obras de misericordia. Incluso dijo el Señor Jesús: ¿qué no sabéis que los sacerdotes que sirven en el altar, el sábado es el día que más trabajan y están sin culpa? Porque están haciendo el trabajo ¿de quién? De Dios. Bueno, mañana yo voy a predicar un tema muy interesante y muy importante. Lleva por título: ¿cómo agradar a Dios? No aquí por la noche. Mañana por la noche el tema, aquí en la carpa, va a ser 3 ángeles sobrevuelan la ciudad de Los Ángeles. El último mensaje de Dios a un mundo condenado. Ustedes saben que viene algo grande para Los Ángeles, ¿verdad? Y muy grande. Viene algo fuerte para esta ciudad. No quiero hablar de eso, pero mejor que lo sepamos. Y Dios tiene un mensaje para dar a cada persona que vive en esta ciudad. Eso mañana por la noche. Pero mañana por la mañana, a las 11 de la mañana, voy a predicar en la iglesia de Southgate. Está aquí a 10, 15 minutos de acá. Sobre la Long Beach Boulevard, esquina con Liberty Boulevard. Si alguno quiere anotar la dirección, es 2626 Liberty Boulevard. 2626 Liberty Boulevard. Y mañana vamos a estudiar juntos con la palabra de Dios cómo quiere Dios que se guarde el sábado. ¿Qué cosas quiere Dios que hagamos en sábado? ¿Y qué cosas dice Dios que no se hagan en sábado? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Ya aprendimos nosotros aquí que el sábado comienza con la puesta del sol del viernes. Y si ustedes se fijan, se acaba de meter el sol tras el horizonte. Tiene unos minutos que se puso el sol. Así que quiero desearles a todos ustedes feliz santo sábado. Hemos entrado en las horas sagradas del día del Señor. Y qué gozo poderlo recibir juntos aquí en este lugar. Para algunos, este va a ser el primer sábado en su vida que están guardando. No sé, la hermana hace así, creo que está tocando el piano. Hable, hermana, si quiere decir algo, dígalo. ¿O que yo toque el piano? No, hay pianista aquí. ¿Qué les parece si cantamos el himno número 472? Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios santo, en tu día, que así ordenaste en el Sinaí. Y vamos a darle la bienvenida al Señor del sábado. Dilo conmigo: bienvenido, Señor Jesús. Todos juntos: bienvenido, Señor Jesús. Padre Santo, te dedicamos este día completo para ti, sus 24 horas. Ayúdanos a mantenerlo santo. Ayúdanos a no profanarlo con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Ayúdanos a mostrar que verdaderamente Cristo mora en nuestros corazones.
En el nombre sacrosanto de tu amado Hijo, lo agradecemos y lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces, el Padre no lo hizo. El Padre no cambió el sábado por el domingo. El Hijo no lo haría y lo declaró. No he venido a cambiar ni a abrogar, he venido a cumplir. Y él mismo dio testimonio que él guardó los mandamientos de su Padre. Entonces, si ni el Padre y el Hijo lo hicieron, ¿habrán sido los apóstoles los que cambiaron el sábado por el domingo? ¿Y cómo saben ustedes que no? Porque el que guarda el domingo dice, no, guardamos el domingo porque después de que Cristo resucitó un domingo, pues ahora la iglesia cristiana guarda el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Suena lógico para algunos. Hay un problema. No tiene apoyo bíblico. ¿Ustedes creen que si Dios o Cristo o los apóstoles iban a cambiar un mandamiento de la ley de Dios, no lo hubieran registrado en el Nuevo Testamento? Cuando Cristo murió y resucitó, todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. Lo único que había era el Antiguo Testamento. Después que Cristo ascendió al cielo, los apóstoles comenzaron a escribir los evangelios, la historia de Cristo, Hechos de los Apóstoles, la escribió San Lucas, y luego las cartas que mandaron a las distintas iglesias. En el Nuevo Testamento, de los 27 libros que está compuesto el Nuevo Testamento, más de la mitad lo escribió una sola persona, el apóstol San Pablo. 14 de los 27 libros lo escribió el apóstol Pablo. Los demás, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan, el apóstol, escribió 5 libros de la Biblia. Escribió el Evangelio de Juan, escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y escribió el Apocalipsis. 5 libros, más 14 que escribió el apóstol Pablo, más los 4 evangelios. Fíjense. Uno de ellos lo escribió Juan. Y luego el apóstol Pedro escribió 2 libros, Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Santiago, el hermano del Señor Jesús, escribió el libro que lleva su nombre. Judas, no el traidor, sino el otro Judas, Tadeo, escribió la carta de Judas. Y para de contar, 27 libros componen el Nuevo Testamento. ¿Creen ustedes que si se iba a cambiar algo que se había venido guardando desde la creación del mundo, que el pueblo de Dios a lo largo de los siglos había observado, los fieles? Si por desobedecer el mandamiento del sábado, la ciudad de Jerusalén fue destruida y quemada y el templo fue totalmente destruido por el sábado, y ahora se va a cambiar el sábado por el domingo en honor de la resurrección de Cristo, ¿no creen ustedes que semejante cambio hubiera quedado registrado
en alguno de los 27 libros que escribieron los apóstoles? Lean de Mateo 1:1 a Apocalipsis 22. Todo el Nuevo Testamento y no van a encontrar un solo versículo ni una sola mención que se cambió el sábado por el domingo. Es más, anoche hicimos eso. Leímos los 8 versículos que mencionan el primer día de la semana, el domingo, y no hay uno que diga que se cambió el sábado por el domingo, o que el domingo hay que guardarse por la resurrección de Cristo, o que el domingo sea día de guardar o día santo. Para los que guardan el domingo, ¿dónde está el mandamiento que dice que hay que santificar el domingo? ¿A dónde en la Biblia se le llama el primer día de la semana santo? Sin embargo, el sábado se le llama santo. Y el Señor le llama mi día santo. El hombre no puede santificar, el único que santifica es Dios, que hace algo santo, que declara santo. ¿Ustedes creen que si los apóstoles hubieran sido partícipes en el cambio del sábado al domingo, no lo hubieran dejado registrado? No está. No está mencionado. Es más, si ustedes no me creen a mí, si ustedes van a una iglesia que se reúnen los domingos, vayan con su pastor, pregúntenle: pastor, ¿me puede mostrar dónde dice la Biblia que debemos asistir a la iglesia los domingos? Lo van a meter en camisa de 11 varas, porque no les va a poder mostrar un solo versículo en la Biblia. Ahora, lo que voy a decir, no me malentiendan. Yo puedo aceptar que el católico guarde el domingo. ¿Por qué? Porque el católico, si bien acepta la Biblia como inspirada, dice que por encima de la Biblia está lo que dice el Papa, y que el Papa tiene poder para cambiar, y que el Papa tiene poder para quitar y para poner, y lo que él dice. Entonces, un católico sincero y concienzudo, yo creo que a conciencia puede guardar el domingo, porque él ha sido enseñado que el Papa tiene esa autoridad. Y si el Papa lo dice, pues el católico lo hace. Si el Papa dice, declaro a este santo, ¿saben a lo que me refiero? A la beatificación de los santos. El Papa es el único que puede declarar a alguien santo. Para el católico, no para la Biblia, ni para Dios. Pero si el Papa puede decir, fulano de tal ya es santo, a pesar de que la Iglesia Católica, para beatificar a un santo, beatificar quiere llevarlo por el proceso de hacerlo primero beato hasta llegar a ser santo, para que ya se le pueda rezar y se le pueda pedir y se le pueda tener una imagen y prenderle veladoras. Tiene que estar canonizado. Canonizar quiere decir que ha sido declarado santo. Y el único que puede hacer eso, según la Iglesia Católica, es el Papa. Entonces, si un católico guarda el domingo, yo lo puedo entender, porque así fueron enseñados. Pero los que no somos católicos, anoche estudiamos, o antenoche, el mundo protestante no toma como autoridad al Papa, ni tampoco la tradición. Para el mundo protestante, para el mundo evangélico, este libro es la suprema autoridad. ¿Amén?
Este libro es la palabra de Dios y es nuestra única fuente de autoridad. Entonces, ¿cómo justificar que uno que no es católico guarde el domingo? Si no hay un solo versículo en la Biblia que diga que hay que guardar el domingo. Está dura la cosa. Yo desafío, y sé que estoy saliendo a nivel mundial. No solamente tenemos 8 canales aquí en el sur de California, pero tenemos canales satelitales que llegan alrededor del mundo. Y a través de las redes sociales estamos transmitiendo en vivo para el mundo entero. Yo desafío a cualquiera que me muestre un versículo, uno solo en la Biblia, que dice que hay que guardar el domingo. O que se cambió el sábado por el domingo, el mandamiento de Dios. Uno solo. Es más, si me muestran un versículo que diga que el domingo hay que guardarlo en honor de la resurrección de Cristo, me hago dominical. Pero no puedo hacer algo que la palabra de Dios no lo enseña. Yo soy como Martín Lutero. Demuéstrenmelo por la Biblia y si no, no me echo para atrás. Y no lo van a poder demostrar, porque no hay una base bíblica para este cambio. La pregunta queda en pie. Si el Padre no lo hizo, si el Hijo no lo haría. Si los apóstoles no tenían la autoridad de cambiarlo, y nosotros aprendimos anoche que los apóstoles siguieron guardando el sábado décadas después de la muerte y la resurrección de Cristo. Hasta Pablo, el apóstol a los gentiles les predicó el sábado. Y hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan de que los apóstoles, años después de la muerte y la resurrección de Cristo, siguieron guardando el sábado. Es más, la historia lo confirma. Los escritos de los primeros cristianos en los primeros siglos lo comprueban. ¿Saben hasta cuándo se cambió el sábado por el domingo? ¿Y quién lo hizo? Si el Padre no lo hizo, si Cristo no lo haría, si los apóstoles jamás se atreverían a hacerlo, entonces ¿quién lo hizo? Vean, había una profecía en la Biblia que se escribió 600 años antes que Cristo naciera. El profeta Daniel, que fue uno de los que fue llevado cautivo a Babilonia, de lo que hablamos hoy cuando el templo fue destruido y quemado. Daniel era tan solo un joven de 18 años de edad y fue deportado, fue llevado cautivo a Babilonia, y allá Dios le dio el don profético y le dio sueños y visiones. Y en una de las visiones que Dios le mostró la historia de la humanidad. Comenzando mañana, nosotros vamos a comenzar a estudiar profecía. Ya les dije que la semana próxima vamos a estar estudiando profecía. Esta noche yo no tengo el tiempo de estudiar esa profecía, pero se las voy a leer y voy a hacer referencia a ella para mostrarles dónde estaba profetizado que iba a venir un cambio en la ley de Dios.
Y usted dice, bueno, pues si está profetizado, entonces la Biblia dice que sí iba a cambiar. Sí, claro que la Biblia lo dice. Pero no dice que iba a ser Dios que lo iba a cambiar. No dice que iba a ser Cristo que lo iba a cambiar. No dice que los apóstoles iban a cambiar la santa ley de Dios. ¿Saben quién dice que lo iba a cambiar? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. En el libro de Daniel. En el capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Dice el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía las de águila. Versículo 5. La segunda bestia era semejante a un oso. Versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, el leopardo, y tenía también esta bestia 4 cabezas. Versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras las hollaba, las pisoteaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias, de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de ellos, de entre ellos. Le llama un cuerno pequeño, un cacho chiquito. Y aquí que este cuerno arrancó 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. A Daniel le mostraron en visión Dios, le mostró 4 bestias. Estas 4 bestias, el ángel le explicó a Daniel, representaban 4 grandes imperios que dominarían en la tierra. No estamos estudiando esto esta noche, solamente estoy haciendo referencia para llegar a la profecía del cambio en la ley de Dios. Esas 4 bestias representan 4 grandes imperios mundiales. El león, el imperio babilónico. El oso, el imperio medo-persa. El leopardo, con 4 cabezas, el imperio griego. Y las 4 cabezas, la división del imperio griego, que se dividió en 4 después de la muerte de Alejandro Magno. Y luego una 4ª bestia. Y esa 4ª bestia representa el imperio romano. Y ahora voy a ir a lo que nos interesa. Versículo 19. Tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Qué interesante.
La cuarta bestia tenía 10 cuernos. ¿Saben ustedes que el Imperio Romano se dividió en 10 partes? Sigue diciendo. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro, del cacho pequeño, que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de día y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Un día los santos de Dios, su pueblo escogido, que guarda su palabra y guarda sus mandamientos, vamos a recibir el reino. Cuando Jesús diga: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero antes de eso, un poder que la Biblia le llama el cuerno pequeño va a perseguir a los santos del Altísimo. ¿Se acuerdan nuestra primera semana? Cómo la iglesia del Señor va a pasar por la tribulación antes que Cristo aparezca. Versículo 23, me dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Roma, el Imperio Romano, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. La crueldad del Imperio Romano. Los 10 cuernos significan que de aquel reino del Imperio Romano se levantarían 10 reyes. La historia confirma que el Imperio Romano se dividió en 10. Fue invadido por las tribus bárbaras y eran 10 las que dividieron el Imperio Romano. Y luego dice: y tras ellos, después de la división del Imperio Romano, se levantará otro cuerno, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Este cuerno que surge en medio de las naciones en que se divide el Imperio Romano, derriba a 3 de esos reyes. Les dije que no estamos estudiando esta profecía ahora, pero es muy importante este punto del cuerno pequeño, porque este es el poder que se va a atrever a hacer lo que el Padre no hizo, lo que Jesucristo jamás lo haría y lo que los apóstoles no se atrevieron a hacer: cambiar la ley de Dios. Miren cómo sigue. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Los otros eran reinos temporales, reinos políticos. Este es un reino, pero diferente de los otros reinos, porque es un reino político religioso. Y derriba 3 reyes. 3 reyes en que se había dividido el Imperio Romano en 10. 3 de esos fueron exterminados por el ejército del papado. Eso está en la historia. Y este cuerno, versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, contra el Dios Todopoderoso, y a los santos del Altísimo quebrantará, y va a perseguir al pueblo de Dios, cosa que hizo, y pensará
en cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Los tiempos establecidos por Dios para la adoración, este poder blasfemo que hablaría palabras contra el Dios Altísimo, pensarían que tenía el derecho de cambiar los tiempos establecidos por Dios desde la creación del mundo. Y la ley, el mandamiento de la ley de Dios que habla del tiempo dedicado a Dios. Este poder, queridos amigos, surge de Roma y todavía se llama romano hasta el día de hoy. Tiene un jefe supremo que lleva el mismo título que llevaban los emperadores romanos. Los emperadores romanos llevaban el título de sumo pontífice romano. Ese era el título oficial de todos los emperadores romanos, que no eran cristianos, eran paganos. Pero cuando el cristianismo toma el lugar del paganismo en el Imperio Romano y los emperadores se convierten, entre comillas, al cristianismo, el título de sumo pontífice romano se pasa al obispo de Roma. Y de ahí en adelante, los obispos de Roma se hacen llamar sumo pontífice romano. La Biblia decía que el cuerno pequeño, que se iba a ser más grande que los demás, se iba a atrever a hacer lo que ni el Padre ni Jesucristo hicieron, ni los apóstoles se atrevieron. Iba a pensar que tenía derecho a cambiar los tiempos y la ley, los tiempos establecidos por Dios para la adoración, desde la creación del mundo y la ley de Dios. ¿Cuándo, cómo y dónde se cambió el sábado por el domingo? No viene de la época de la Biblia, no está eso registrado en la Biblia. Sucedió más de 300 años después de que Cristo había ascendido al cielo. El obispo de Roma dio una ley aceptando lo que el emperador romano estableció. El emperador romano que decretó por decreto imperial el domingo como día de reposo se llamó Constantino el Grande. Y el 7 de marzo, anótenlo y búsquenlo en la enciclopedia, el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, Constantino el Grande, el emperador romano, pasó una ley haciendo del domingo, el día dedicado al culto al dios Sol, el día oficial del Imperio Romano. Y todos los habitantes del Imperio Romano tenían que descansar en el día del Sol. Había muchos cristianos ya en el Imperio Romano. Y tan solo 20 años más tarde, 25 años más tarde, en el año 358, el obispo de Roma, el Papa, pasa una ley para la Iglesia Católica diciendo: hay que respetar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Esto trajo un problema tan grande porque
De allí comenzaron los cismas. Muchos, especialmente en el oriente, no aceptaron la autoridad del obispo de Roma. Y aunque oficialmente se divide la iglesia en ortodoxa, católica ortodoxa y católica romana, en el 1079, desde esa época comienza el problema, cuando el obispo de Roma se levanta y se hace más grande que todos y quiere que todos le obedezcan a él. Hay documentos en la historia que demuestran que todavía para el año 500 y 600, más de la mitad del Imperio Romano no había aceptado el cambio del sábado al domingo y seguían guardando el sábado. 600 años después de Cristo. Pero en Roma se guardaba el domingo. Mañana voy a compartir algunas de esas citas de la historia. Hoy les voy a regalar un documento, un diálogo con Dios acerca del sábado. Léanlo, estúdienlo, porque la pregunta está hecha y Dios contesta a través de su palabra. Por ejemplo, la pregunta número 4 dice: ¿acaso no aboliste tú la ley que contenía el mandamiento del sábado? Y Dios responde: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y así sigue el diálogo. Está impreso de ambos lados. Son 8 páginas del diálogo con Dios acerca del sábado. Pero si ahora van a la última hoja, la número 8, atrás de todo, dice: ellos admiten la verdad. Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, el teólogo más grande de la Iglesia Católica, en su Suma Teológica, volumen 2, dice: en la nueva ley se guarda el domingo en lugar del sábado, no en virtud de un mandato divino, sino por una constitución eclesiástica. ¿Lo leyeron? Santo Tomás de Aquino, el teólogo más grande de la historia de la iglesia cristiana, Santo Tomás, en su Suma Teológica es la enciclopedia católica más grande que resume toda la doctrina católica. En el volumen 2 dice: en la nueva ley. ¿Y quién puso una nueva ley? Ahí lo dice: el domingo se guarda en lugar del sábado, no en virtud de un mandato divino. Es decir, esto no lo mandó Dios, dice la Iglesia Católica, sino por una constitución eclesiástica. Constitución es una ley dada por la iglesia. Eclesiástica quiere decir ley dada por la iglesia, no por Dios. No es mandato divino. El domingo es ley humana. En el Catecismo del Concilio de Trento, que es el catecismo oficial de la Iglesia Católica Romana, dice: la Iglesia de Dios ha pensado bien en transferir la celebración y observancia del sábado al domingo. En la página 402, segunda edición revisada, publicada por primera vez en 1566. La Iglesia ha pensado bien en transferir la celebración y observancia del sábado al domingo. Y en el Catecismo Doctrinal para Conversos leemos: ¿cuál es el día de reposo?
El sábado es el día de reposo. Esto lo dice el catecismo. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Consejo de la Odisea, en el año 336, la ley la dio el Papa en el 352, como ya les mencioné, 358. Pero en el concilio, ahí dice consejo, pero es concilio de la Odisea, en el año 336. En el 321 el emperador romano pone el domingo por ley en todo el imperio. Y tan solo 13 años más tarde, el concilio de la Odisea transfiere la solemnidad del sábado al domingo. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Consejo de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado a domingo. Pregunta el catecismo, ¿por qué la Iglesia Católica sustituyó el domingo por el sábado? La Iglesia sustituyó el domingo por el sábado porque Cristo se levantó de entre los muertos en el domingo. Y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en domingo. ¿Bajo qué autoridad la Iglesia sustituyó el domingo por el sábado? La Iglesia sustituyó el domingo por el sábado por la plenitud de ese poder divino que Jesucristo le otorgó a ella. ¿Ah, sí? ¿Cristo le dio la autoridad a la Iglesia? De la plenitud del poder divino. Es decir, la Iglesia tiene tanto poder como Dios y puede cambiar lo que se le da la gana. ¡Wow! Esto está tremendo. Miren lo que dicen los bautistas. El doctor Hiscox, autor del Manual Bautista, el Manual de la Iglesia Bautista, dice: se dirá, sin embargo, y con cierto aire de triunfo, que el sábado fue transferido del séptimo al primer día de la semana. ¿Dónde puede hallarse registrada esta transferencia? No en el Nuevo Testamento, absolutamente no. Los mismos bautistas dicen que en la Biblia no está el cambio registrado. Los presbiterianos, el reverendo Fraser dice: no existe ni la más mínima evidencia de que nuestro Señor o sus discípulos respetaran o enseñaran a otros a respetar el primer día de la semana. Lo reconocen. Nos están diciendo la verdad. La iglesia congregacional. El doctor Dale, en el libro Los 10 Mandamientos, página 106, es completamente claro que por rígida o devotamente que pasemos el domingo, no estamos observando el sábado. Los metodistas. El diccionario teológico de Bach, metodista, dice: el sábado en el lenguaje hebreo significa descanso, Shabbat. Y es el séptimo día de la semana. Debe confesarse que no existe ley en el Nuevo Testamento concerniente al primer día. ¿Quieren saber la verdad? Ahí, por boca de los que guardan el domingo, están confesando de que eso no está autorizado en la Biblia. La iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, el reverendo Isaac Williams dice: la razón por la cual nosotros santificamos el primer día de la semana en lugar del séptimo es la misma razón por la cual observamos muchas otras cosas. No por prescripción de la Biblia, sino de la iglesia. ¿Quién lo manda?
La iglesia, no la Biblia. Iglesia luterana. No existe un mandamiento, dice el reverendo Willenberg, alemán. No existe un mandamiento en la Biblia que ordene observar el domingo como día de descanso. ¿Por qué se guarda el domingo? Si me decís, lo provisto para el sábado es transferido al domingo, entonces os desafío a mostrarme un solo pasaje, una sola palabra de la Biblia que lo pruebe. Los desafío. El mismo reverendo luterano dice, no hay ni una palabra en la Biblia que mencione esto. Lean el resto del documento, porque es más interesante que lo que acabamos de leer, porque es un diálogo con Dios y les va a responder todas las preguntas sobre el sábado. Mañana por la mañana vamos a estudiar cómo guardar el sábado y les voy a entregar otro documento, pero para recibirlo tienen que asistir, al igual que esta noche, ¿verdad? Yo sé que hay hermanos que vienen de otras iglesias, pues se los voy a dar a su pastor para que él le saque copias y se los regale a ustedes. Pero los que vengan mañana a Southgate, les voy a entregar el documento de cómo debe guardarse el sábado. Vamos a concluir en esta noche, son las 9, vamos a ponernos en pie. ¿Quién se atrevió a hacerlo? El cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño está en la cabeza de Roma. Sale de la cabeza del cuarto imperio romano. Y es romano. Porque la cuarta bestia es Roma. Y según la Biblia se atrevería o pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Lo más triste es la última parte del versículo. Quebrantaría a los santos del Altísimo y serían entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Versículo 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Dios le va a quitar el dominio que tiene hoy en día ese hombre que dice ser infalible como Dios y que tiene el derecho de cambiar hasta la ley de Dios según él. El juez del universo se va a sentar y le va a quitar su dominio y va a ser destruido y arruinado hasta el fin. 27. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Ah, qué bonito cuando Cristo diga, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y saben lo que va a decir el Señor Jesús? Léanlo. Isaías 26:2. La orden que va a dar el Señor Jesús. Abrid las puertas de la nueva Jerusalén y entrará la gente justa, guardadora ¿de qué? De verdades. Si quieres entrar por las puertas de la nueva Jerusalén, tienes que ser guardador de la verdad de Dios. Que Dios nos ayude a serle fieles. Vamos a escuchar a nuestra jovencita que nos va a interpretar con el violín. Y mientras ella toca, quiero que ustedes mediten en lo que hemos visto hoy, porque un día le vamos a dar cuenta al juez del cielo. Y
no vamos a poder decir que no supimos. Vamos a concluir con una palabra de oración. Quisiera en esta noche orar
por aquellos que han de sellar su pacto con el Señor Jesús. Si ustedes ven, ya tenemos los bautisterios aquí. Los ataúdes, ¿verdad? Donde vamos a enterrar la vieja vida para resucitar una nueva vida. Queremos orar por aquellos que han tomado la decisión de bautizarse y también aquellos que quizás no se van a bautizar el día de mañana, pero están preparándose para hacerlo muy pronto. Les voy a invitar a todos aquellos que están pensando seriamente en que tienen que hacer una decisión en favor de la verdad, que tienen que seguir lo que Dios manda en su palabra y no lo que enseña ni la iglesia, ni los pastores, ni la tradición, ni el cuerno pequeño, sino que quieren seguir a Cristo. Voy a invitar a todos aquellos que aún no son parte del pueblo de Dios, que guarda todos los mandamientos de Dios, pero que quieren que oremos por ustedes en esta hora, que se acerquen rápidamente, pasen un poquito aquí adelante y vamos a orar por ustedes para concluir. Vengan, acérquense todos los que están haciendo planes, vengan, adelante. Vengan, hermanos, acérquense aquí. Los demás hermanos que están allí, acompáñenlos a pasar, a todos los que necesitan pasar aquí en esta noche. Vayan hasta al lado de esa persona, invítenla y acompáñenla aquí adelante rapidito para poder orar por ellos en esta hora. Acérquense, hermanos, busquen a esa almita y tráiganla hasta aquí en el nombre del Señor. Qué bonito es verles. Ustedes son herederos de salvación. Dios les está llamando. Vengan, vengan. Dios los trajo aquí para que conozcan la verdad. Todavía hay algunos que necesitan pasar. Vengan, acérquense. Estoy llamando a todos aquellos que aún no son parte del pueblo que guarda el santo sábado. Quizás tú amas al Señor de todo corazón, pero ahora has entendido que hay un mandamiento, que Dios manda que lo guardemos por amor a Él, porque nos recuerda que Él es el Dios creador y redentor. Si tú estás entre aquellos que Dios está llamando en esta hora, da un paso al frente, acércate y vamos a orar por ti. Gracias por llenar las tarjetitas con sus nombres. Gracias, pastor. Gracias. Mañana nuestro culto de adoración, gracias pastor, comienza en Southgate a las 9 de la mañana y a las 11 este servidor estará dando el tema cómo agradar a Dios, cómo agradar a Dios. La dirección está en pantalla para aquellos que nos quieran acompañar.
Y si tú nos estás escuchando por el canal o por la red social, acércate hasta la iglesia de Southgate por la mañana y compartiremos juntos. Y por la tarde, el tema por la tarde será el último mensaje de amonestación para un mundo a punto del colapso. 3 ángeles sobrevuelan la ciudad de Los Ángeles. Creo que estamos listos para orar. Aquellos que puedan acompañarnos, nos vamos a arrodillar para orar. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Tengo en mis manos estos nombres de estas preciosas almas, a quien tú has llamado y las estás guiando por el camino de la verdad. Gracias, Señor, por revelarnos las verdades de tu palabra. Te pido también por aquellos que a través de los medios de comunicación han escuchado este mensaje y tu Espíritu Santo ha tocado sus corazones. Donde quiera que estén, confírmalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Despídenos en paz con tu bendición a nuestros hogares y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo de tu palabra, para celebrar juntos el Santo Sábado, así como lo recibimos hoy en nuestro medio. Todos estos favores te los pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.